Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días o de madrugada a la hora que vayas a ver este hermoso evangelio del día hoy, martes, que va a ser de gran bendición. En este momento del camino me puse a meditar un poquito el evangelio, bueno, desde antes que saliera, perdón. Es algo sencillo, hermoso para todos. A lo mejor ya lo han escuchado una y otra vez, pero acuérdense que todos los días son diferentes. Todos los días el Señor nos habla de muchas maneras. Y yo no sé, mi hermano, ¿cuánto tiempo lleves pidiendo una señal milagrosa para creer en Dios? Quizás tú quieres un milagro vivo como lo hacía antes Jesús cuando empezó a llamar a los discípulos. Y déjame decirte que cada vez que una persona o un servidor o una servidora o alguien enviado por Dios te hace una invitación a que vayas a ese retiro, a que vayas a la iglesia o a que te acerques a Dios, o te dice que dejes esto, que dejes el vicio, alcoholismo, drogadicción, por amor a Dios, y quizás le has respondido, ¿y cuál es el milagro que ha hecho Dios contigo? Yo quiero ver ese milagro bien, pero quizás todavía dudas. O a veces también nos ha pasado que Dios nos ha hecho milagros después de vivir los retiros y aún así dudamos de la existencia de Dios. Ponemos a Dios a prueba para ver si en verdad Él existe. Bueno, yo fui uno de esos. Humanamente, cuando yo vi mi primer retiro, yo le dije, Señor, si en verdad tú existes, yo quiero que restaures mi familia. ¿Por qué? Porque yo quería milagros y prodigios, así está el ya. Para la gloria de Dios, 3 meses después, el Señor me cumplió ese milagro que yo tanto le pedí. Entonces de ahí entendí que tenemos que creer en Dios, en un Dios de milagros, en un Dios de prodigios, en un Dios que todo lo puede, un Dios que restaura todo, restaura matrimonio, restaura a todos los tipos de personas sin importar cómo llegues a este encuentro con Dios. Pero cuando yo entendí algo muy importante, desde ahí tomé esa iniciativa de seguir a Cristo para siempre. Y vamos a ir, Juan 6, 35, dice así. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios, gloria a ti, mi Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que aquí pusieron a prueba a Jesucristo para preguntarle qué señales milagrosas él hacía? Que le estaban pidiendo el pan como Moisés le dio a sus antepasados. Pero si se dan cuenta realmente, Jesús les responde, el que le dio el pan a los antepasados no fue Moisés, fue mi Padre, o sea, Dios. Y se dan cuenta que al final los fariseos le dijeron, danos de ese pan para ya no tener hambre ni sed. Jesús les dijo, el que crea en mi Padre nunca tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Se está refiriendo a la palabra de Dios, que si tú y yo creemos en la palabra de Dios que es viva y eficaz, déjame decirte que tendremos vida eterna. Significa que cualquier obstáculo, Dios va a estar ahí conmigo, contigo. Cualquier dificultad, Él va a estar ahí.
A donde quiera que vayamos, Él va a estar ahí siempre en cuando tú y yo dejemos que Dios y Jesús y la intercesión de nuestra Madre Santísima entre en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener una vida eterna, y tan solo tú creer en Jesús y en Dios y en nuestra Madre, nunca tendremos sed. Ellos siempre nos van a proteger a donde quiera que vayamos. Pero ¿qué pasa si estamos viviendo en el mundo y nos olvidamos de Dios o nos alejamos de Dios? Después vienen las dificultades, y es cuando tú y yo queremos en ese momento que Dios nos ayude. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón en cualquier momento, en cualquier prueba. Tenemos que tener a Dios. No solamente hay que buscarlo cuando tengamos problemas, cuando sentamos que ya no podemos más. No, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios ahora y para el resto de tu vida. ¿Para qué? Para tener una vida eterna. Así que yo te invito a que tú y yo creamos en Dios y en su palabra, y compartir esa palabra que Él nos pide de corazón, en espíritu y en verdad, para tener una vida eterna. Así de que cuídense mucho y que Dios me los bendiga, y los invito para el retiro último de abril en Mississippi, retiro de sanación para todos aquellos que no han tenido ese encuentro con Dios. Yo les invito a que tengan ese encuentro con Dios. Quizás tú estés viendo este evangelio y te encuentras en un país fuera de Estados Unidos. Escríbeme abajo en qué país estás y yo te puedo conectar a un retiro cerca de ese lugar. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye.